Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela, en un día de celebración para nuestra casa periodística, para todo el equipo técnico, periodístico, administrativo, para todos ustedes. Un año más de Telesur, 14 años compartiendo con ustedes de manera permanente información y en estos espacios el análisis de lo que sucede en América Latina, en el mundo, en cualquier parte que estén involucrados pueblos que necesitan saber lo que sucede y que además se sienten directamente identificados con esas luchas que nosotros les presentamos. Por eso, como siempre, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia y aquí están. Es noticia Venezuela. Inician ejercicios militares en defensa de las fronteras marítimas y aéreas del país. Nos preguntamos lo siguiente: ¿de quién y de qué se debe defender Venezuela? Vamos a profundizar en ello. Segundo tema que es noticia, ahí están las imágenes, es noticia Cuba. Canciller de Rusia, Sergei Lavrov, inicia en La Habana, en la mayor de las Antillas, gira por 3 naciones de la región. ¿Por qué Estados Unidos no logra contener a su mayor adversario, hablando de la geopolítica mundial, y en esta región a la que considera su patio trasero? Vamos a revisarlo. Y tenemos un tercer tema que es noticia, España. Parece que se repite, y aunque no parezca así, pues lo veremos, la historia. La investidura de un jefe de gobierno se convierte en un drama político cargado de incertidumbre. ¿Quién podrá salvar al Partido Socialista Obrero de España del abismo de no lograr un acuerdo con Unidas Podemos? Vamos a revisar esta crisis con el secretario general del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, Sortu, nos acompaña en Caracas, en Venezuela. ¿Cuánto juega la agenda política y de reivindicaciones en este momento? Es un asunto que profundizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidos. En noticia Venezuela, efectivos de seguridad y de defensa nacional iniciaron ejercicios militares esta jornada ante las continuas amenazas que vive el país. En el contexto de los recientes ataques a la soberanía y territorio venezolano, se trata de la unión cívico-militar, sobre lo que detallamos a continuación. En Venezuela, más de 1 millón de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, en conjunto con los distintos cuerpos de defensa y seguridad del país, han iniciado la primera fase de los ejercicios militares. El denominado Ejercicio de Acción Conjunta Campaña Libertadora se enmarca en la conmemoración de los 236 años del natalicio del prócer venezolano y latinoamericano Simón Bolívar. El despliegue militar se realizará en los 23 estados del país, donde serán ejecutadas maniobras relacionadas a la guerra compuesta, empleo de medios de defensa aeroespacial integral, ejercicios de cruce de cubiertas, operaciones antisubmarinas, aeronavales y anfibias. Vamos a probar diversos armamentos que tiene Venezuela de primer nivel del mundo para defender a nuestro país, defender la integridad territorial, defender la soberanía nacional. Venezuela es un país de paz, que respeta al mundo entero. Pero Venezuela tiene una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tenemos la voluntad de defensa de lo que es nuestro, nuestros mares, nuestra tierra y nuestra patria. Acciones que encaran las constantes amenazas provenientes de la Casa Blanca, un gobierno que no descarta ninguna opción ante Venezuela. Alrededor del país suramericano existen más de 32 bases militares estadounidenses que simbolizan un peligro para la paz y la tranquilidad de esta nación. Colombia encabeza la lista por su cercanía y las 10 bases militares que Estados Unidos posee en ese país, seguido de Guyana con una base, Aruba, Curazao y Granada, también con una base respectivamente, la isla de Guadalupe, con 2 bases registradas por la OTAN, Antigua y Barbuda con una base, continuamente Puerto Rico con 12 bases norteamericanas, República Dominicana una base, Haití con una base militar compartida entre Estados Unidos y Francia y Jamaica, que suma una base más en el entorno más cercano al territorio venezolano.
Estas amenazas se incorporan a las recientes violaciones del espacio aéreo venezolano, denunciadas por las autoridades militares, quienes enfatizaron la capacidad de los aviones espías de los Estados Unidos para interferir en los sistemas de comunicaciones en su clara intención de provocar al país. Con un registro de 76 oportunidades, las entidades militares estadounidenses han violado las leyes territoriales de Venezuela, motivos que impulsan las 3 fases de las operaciones militares que iniciaron este 24 de julio y finalizarán el 30 de agosto. Ahí están los hechos registrados durante esta jornada, los ponemos en contexto. Ya en titulares planteábamos varios interrogantes. ¿De quién específicamente debe defenderse Venezuela? ¿Y de qué debe defenderse? Vamos a conversar para ello con Hernán Eduardo Zamora, analista, especialista en temas de geopolítica, soberanía territorial, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe con sede en Caracas. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. ¿De quién se debe defender Venezuela? Fíjate, en el actual momento histórico, Venezuela debe defenderse, o debemos defendernos, de toda una serie de ataques hegemónicos por parte de, básicamente, los Estados Unidos, que en un acento fuerte de la doctrina Monroe, como doctrina colonial, ha decidido confrontar a nuestro país en todos los embates. Básicamente, no solo rodearnos militarmente, digamos, de las formas más convencionales, sino además someternos a una profunda guerra no convencional cuyas víctimas aún no se contabilizan. Cuando hablamos de las guerras de manera convencional, ¿esa es la razón de las bases militares que rodean a Venezuela? Sí, claro. Tú necesitas, desde el punto de vista militar, tener capacidad de desplazamiento de tus tropas, de tus efectivos y de tus equipos, ¿no? De todo tu apresto operacional. Para eso tú tienes, en el caso, mira, en América Latina se contabilizan alrededor de 75 bases. Nosotros estamos literalmente rodeados por Colombia, por Guyana, por Surinam, por todo el arco del Caribe, de las islas del Caribe, entonces, incluyendo Panamá. Pareciese además, que de todas estas islas del Caribe, con respecto a bases militares, la que más renombre tiene, la que más activa está es la de Curazao. En estos momentos, pareciese, se lo pregunto. En estos momentos parece que la de Curazao, digamos, por la clara cercanía, de hecho tú puedes ver las luces de Curazao en una noche clara desde las costas de Venezuela, desde la zona de Falcón. O sea, obviamente ella está muy activa porque es como base aérea, permite además el desplazamiento de aviones, de equipos y por supuesto toda la parte de espionaje, es decir, utilizando todos los temas, los instrumentos de inteligencia electrónico, de los cuales por supuesto Estados Unidos dispone en gran cantidad. Y todas estas naciones del Caribe, incluidas además las otras, como por ejemplo Colombia, que hacen la frontera con Venezuela, entonces siguen el juego de los Estados Unidos sobre Venezuela. Básicamente ellos responden a los acuerdos que tienen recíprocos con los Estados Unidos, donde las bases tienen un rol casi que de enclave colonial. Digamos, el ejemplo de eso es la base en Guantánamo, en Cuba, donde los estadounidenses hacen y deshacen en contra de la voluntad del Estado cubano, del gobierno cubano. En el resto de los países de las islas del Caribe sucede más o menos lo mismo, donde las bases se colocan, se supone que hay unos apoyos económicos fundamentalmente que permiten el mantenimiento de la región donde se coloca la base, pero que ellas actúan como enclave colonial, que son absolutamente autónomas y no rinden cuentas a las instituciones del país. Por lo tanto, nosotros estamos rodeados básicamente por una serie de bases que nos monitorean y que tienen una muy alta capacidad de despliegue en caso de un conflicto bélico convencional. Cuando usted habla de nos monitorean de esta manera, entonces es que debe entenderse que hay un monitoreo permanente de todas estas bases militares que rodean a Venezuela, cuando se denuncia por parte del gobierno que había una interceptación de un avión espía. En el mismo momento el que el ministro de Comunicación daba la información explicaba que justo allí estaba también registrándose una situación similar. De hecho, él decía, esto no es nuevo, así es que debemos entenderlo entonces para que no hayan sorpresas. Monitorean a Venezuela de manera permanente. Sí, nosotros estamos completamente monitoreados no solo por los vuelos aéreos a diferentes altitudes que se dan permanentemente, sino mediante la utilización de satélites de observación, satélites de comunicación que utilizan también para monitorearnos
Y entonces, por supuesto, como parte de la guerra en esta dimensión, nos tienen bajo observación permanente. Es de ahí la importancia de la defensa de la soberanía, de los espacios, de nuestras fronteras, de nuestros espacios aéreos y marítimos, porque de alguna manera eso actúa como barrera, digamos, disuasoria. Verbigracia la acción del avión caza Sukhoi contra el EP-3, avión de observación. Pero qué irónico, profesor, que ante esa acción en defensa de las autoridades venezolanas, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, responda el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué sucede eso? ¿Es que no había quien le hiciese frente mirando en retrospectiva o es que no se les puede hacer nada? Básicamente, acuérdate que la doctrina Monroe tiene como premisa América para los americanos. Entonces, sobre esa premisa, ellos asumen y argumentan que ellos estaban dentro de un marco legal que les permitía realizar las observaciones porque lo permitían los países que son aliados de ellos y que se están moviendo en los espacios de sus países aliados. De ahí la coincidencia entre el espacio de Venezuela con Curazao, con Aruba, digamos, por las características propias de las cercanías territoriales. Sí. Ahora bien, ciertamente el control geopolítico del territorio pasa por un control militar. Yo no puedo tener un control geopolítico si no tengo el control geoestratégico que me implica la distribución de mis bases en las áreas, por supuesto, de interés. La doctrina Para Monroe, Estados Unidos el área de interés es el mundo entero. Claro, pero nosotros, y además así lo han verbalizado, somos su patio trasero. Así es. O sea, ellos sin ningún tipo de vergüenza ya argumentan que sí, nosotros somos su patio trasero y por tanto ellos hacen y deshacen, deciden y desdeciden qué se va a hacer en esos territorios. Eso forma parte de una política colonial histórica. Esto viene incluso desde la época de Bolívar. O sea, no es cuando Irving trató incluso denunciaban a Bolívar como el dictador. O sea, no es una política nueva, no es nada novedoso. Recordando hoy a Bolívar en su natalicio, precisamente. Correcto. De hecho, en este momento, precisamente en ese juego geopolítico donde Rusia y China se han convertido en nuestros aliados estratégicos desde el punto de vista militar, es lo que ha logrado actuar como contención, digamos, a las pretensiones de los Estados Unidos. Sin embargo, hay dos elementos importantes, que fue por un lado la activación, o por lo menos la firma del TIAR por parte de la Asamblea Nacional acá en Venezuela, lo que se traduce es que en un gobierno que es reconocido solo por los Estados Unidos, tiene la capacidad de activar militarmente todo lo que está en las bases que nos están rodeando, es decir, una jugada sumamente peligrosa y profundamente apátrida. Pero déjeme preguntarle algo. Un tratado de asistencia sobre el que Venezuela no tiene arte ni parte, no existe. ¿Por qué habría que ponerle atención cuando evidentemente ya no hay nada legal en el marco de la legalidad sobre ese tratado y más aún cuando hay una Asamblea Nacional en desacato? Fíjate, el derecho internacional se ha vuelto sumamente flexible. De hecho, se ha violentado cada vez que se tiene a bien hacerlo. Decía Noam Chomsky que el derecho internacional es el válido para el de los Estados Unidos y los que piensan como ellos. Entonces, cuando tú te consigues que quieres replicar, digamos, el mejor ejemplo de eso fue cuando la invasión a Playa Girón, donde la idea era montar una cabeza de playa, colocar al gobierno reconocido por los Estados Unidos y que este gobierno llamase o solicitase el apoyo de los Estados Unidos para la invasión a Cuba, cosa que fue derrotada el 19 de abril en Playa Girón. Obviamente acá buscan replicar eso, por supuesto con los matices propios de estos tiempos, pero en esta acción profundamente apátrida están generando las bases o quieren generar las bases de algo que pudiera ser terrible. Por eso es que nuestra apuesta sigue siendo por la paz. O sea, sin la paz no hay otra opción. Claro. Y dices esto, de hecho, recuerdo el diálogo en Barbados, que intenta ser obstaculizado por distintas vías. Lo ha denunciado también en los últimos días de manera reiterada el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza.
hay que unir entonces una cosa con la otra. Sí, por Pasa supuesto. esto del TIAR, que bien conocemos las implicaciones y miramos también de manera histórica con el diálogo en Barbados, con las oposiciones que están ahí sentadas. Claro, hay un interés, y ha sido el interés permanente de los Estados Unidos y de sus aliados, boicotear las conversaciones de paz que entre los venezolanos estamos desarrollando. De hecho, recientemente el responsable para América Latina de la Casa Blanca le dio un ultimátum al gobierno venezolano diciéndole al presidente Maduro que se debía retirar pronto si quería irse sin consecuencias. Es decir, ya a esos niveles de agresividad y de, por supuesto, de irrespeto estamos. O sea, ya te pongo un ultimátum. Obviamente con el objeto de romper las negociaciones de paz. Pero eso también lo ha dicho no solamente en este 2019, en el 2018 lo dijo el secretario de Estado Pompeo, lo dijo el asesor de la Casa Blanca, el asesor de seguridad, el señor Bolton. Es decir, lo dicen, lo ha dicho el presidente Trump en distintas oportunidades. Sobre la mesa, sobre el tapete está puesta la posibilidad de una intervención militar. ¿Qué sería de distinto ahora si fuese esa la intención y no mantener una guerra híbrida como la actual, a cambiar la opción? Tienes en la mesa las conversaciones de paz que quieres boicotearlas. Necesito justificar y validar de alguna manera que esas conversaciones de paz no funcionan porque no están dando los resultados que ellos esperan. Por otro lado, tienes una reactivación en medio de un proceso de desarticulación de la oposición, tratando de nuevamente esgrimir banderas y aparecer con lo del TIAR. Tienes un vuelo rasante buscando generar situaciones de conflicto, es decir, que estás tratando de generar las condiciones objetivas para poder justificar una acción militar directa. Ahí están parte de las razones. Cuando me hablas de la oposición, fractura de la oposición, ¿y qué pasa con Guaidó? ¿Qué pasa con el diputado Guaidó con respecto, por supuesto, a la visión que tiene la Casa Blanca? Bueno, el diputado Juan Guaidó le ofreció al gobierno de los Estados Unidos y a sus representantes una solución express al conflicto en Venezuela. Ellos ofrecieron tener ascendencia sobre las Fuerzas Armadas, ofrecieron tener capacidad de movilización desde todos los sectores del país a fin de garantizar que el gobierno caía en 25 días, 45 días, 72 horas. Es decir, ellos van 6 meses, ahora que lo recuerdo revisando la fecha, 6 meses desde que se proclamó en una plaza pública. Sí, autoproclamó en una plaza pública. Él se autoproclama en una plaza pública y sistemáticamente ha anunciado de la caída del gobierno, es decir, tiene dotes de medium, pudiéramos decir, o él trata de ser vidente. En todo caso, necesita en este momento reflotar su imagen, que ha venido en franco deterioro al no dar respuestas de lo que ofreció. De hecho, este ejercicio que sucedió, lo que nosotros llamamos el Cúcuta Gate, que fue el gran timo y el gran robo de los recursos que se invirtieron en el ejercicio de la ayuda humanitaria, pone de evidencia y en manifiesto el talante de Guaidó y de su equipo, lo cual resquebraja y hace que él pierda credibilidad dentro de la población venezolana que le acompaña. Y también dentro de la Casa Blanca, ¿qué pasará entonces con respecto a eso? Pareciese que habría que tener más alarma y más preocupación, teniendo en cuenta que es ya el gobierno de los Estados Unidos el que asume directamente las riendas de los operadores que antes eran la oposición venezolana, que está regada en distintas partes de América Latina, algunos en Estados Unidos, con un Guaidó que ya no les funciona. ¿Qué piensas de eso? Fíjate, Guaidó está intentando dar respuesta. Los Estados Unidos le están pidiendo una solución express al conflicto venezolano, como así lo definen. Sí, me atrevería a decir, más bien esta situación de guerra no convencional en la que estamos sumidos. ¿Qué se espera de él? Se espera que intente un acto heroico. De hecho, ha intentado manejar algunas imágenes de percepción donde él salió y puso el pecho ante alguien que quería detener a sus escoltas y él básicamente le faltó fue abrir la camisa y mostrar la S y los espantó. Es decir, ha habido un juego mediático que intentan reflotarlo. Sin embargo, no está funcionando porque los intereses de la oposición
Son además, cada grupo tiene sus propios intereses y cada uno tiene sus propias agendas. En todo caso, lo que vemos, profesor, con esta reflexión, estoy a punto de despedirlo, parece que esos titulares ya tampoco le funcionan. Y volvemos entonces al inicio de esta conversación. En Unión Cívico-Militar hay una serie de ejercicios militares por la soberanía y la defensa del país que para la oposición también resulta un asunto de mofa, cuando lo que vemos es que hay una legitimidad absoluta por la defensa de cualquier país. Mira, las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas bolivarianas están no solo en el deber, sino tienen todo el derecho de formarse y prepararse y generar las maniobras necesarias para garantizar la defensa de la patria. Obviamente, una de las características que ha tenido la oposición ha sido siempre de mofarse y de no tomar en serio la capacidad estratégica y organizativa que el chavismo, en este caso, tiene en nuestro país. Las Fuerzas Armadas son objeto de escarnio por parte de ellos, son además objeto de burla de manera descarada. ¿Por qué? Bueno, porque no son rubios, porque no tienen los ojos azules, porque no hablan inglés. Porque son chavistas. Porque son chavistas. Y porque lo chavistas. dicen abiertamente. Y porque son pueblo. Exactamente. Y no hay manera, y ha sido el error sistemático de la oposición, de no reconocer que el pueblo existe, pero que más el pueblo existe y se reconoce como pueblo. O sea, no es un discurso teórico, retórico, desde el cual tú hablas del pueblo porque no perteneces a él, sino que el pueblo habla de sí mismo y se reconoce como actor. De hecho, escuché hoy en voz de un poeta que decía que él estaba dispuesto a cambiar poesías por balas a la hora de defender la patria. Con esa reflexión lo despido, profesor. Un placer. A ti, Tatiana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima y gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Cuba, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, inicia en La Habana gira por 3 naciones de la región. Nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué Estados Unidos no logra contener a su mayor adversario, hablando en términos geopolíticos, y en esta región a la que considera su patio trasero? Vamos a revisar todos estos hechos partiendo desde esta visita que ven ustedes en pantalla en La Habana con las altas autoridades. Pausa y volvemos, estamos en Es Noticia. Es Noticia Cuba. En el marco de su visita oficial a la isla, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, calificó de inaceptable la política de bloqueo y de irrespeto al derecho internacional que mantiene la Casa Blanca sobre la mayor de las Antillas. Durante su segundo encuentro en menos de 3 meses, ambos cancilleres, Sergei Lavrov de Rusia, Bruno Rodríguez de Cuba, el anfitrión, abordaron asuntos estratégicos en el contexto de los acuerdos alcanzados durante la visita del presidente Miguel Díaz-Canel a Moscú el pasado 2018. Entre tanto, el canciller ruso afirmó que los contactos con la mayor de las Antillas con Cuba son regulares, lo que refleja el interés en seguir desarrollando relaciones en todos los ámbitos. Además, Lavrov enfatizó que continuará defendiendo el derecho del pueblo cubano a elegir su propio futuro, su destino. Rechazó las imposiciones contra cualquier país. Rechazamos los intentos de imponer a cualquier país sus propios valores o costumbres que no siempre reflejan valores de otras civilizaciones o de otros pueblos. Son los métodos neocoloniales que deben ser echadas a la basura de la historia, como se dijo una vez. Habría que decir que el gobierno de Estados Unidos intenta restablecer la aplicación de la doctrina Monroe, históricamente asociada al uso de la fuerza en la América Latina y el Caribe y el ejercicio de la dominación y la hegemonía imperialista.
Ahí están los hechos que vamos a revisar, que analizamos de inmediato con Estela Calón, y ella es periodista, escritora, investigadora, analista política internacional. Nos acompaña desde Buenos Aires. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias. Estela, déjame preguntarte, ¿ya no hay temor a las amenazas constantes de los Estados Unidos? Rusia viene a Cuba, luego va a Brasil para encontrarse en cumbre de los BRICS, luego se va a una nación del Caribe. Hay mayores encuentros, mayor presencia, mayor dinamismo de relaciones diplomáticas, financieras, etcétera, etcétera, en muchos ámbitos. Sí, mira, ha sido clarísimo el canciller Sergei Lavrov precisamente se caracteriza por esa claridad y precisión con que va exponiendo las características de este momento que se está viviendo, cuando él dice precisamente que primero, la multipolaridad, que Estados Unidos debe acostumbrarse ya a respetar la multipolaridad, porque existe de hecho, ya no puede escamotear esta situación, no puede creer que no existe lo que existe. Entonces, nombró hoy a China el hecho de que India mandara entrar en la carrera espacial de la forma tan importante que ha entrado. Todo lo que está diciendo aquí hay potencias. Aquí hay potencias y esto se ha roto. Y Siria, y lo puso como ejemplo antes de salir en este viaje, es un ejemplo de ello. Porque ahí se habían violado todas las normas internacionales. Entonces, fue muy importante para mí esta reafirmación clarísima y efectiva, y sobre todo la referencia también a la doctrina Monroe, como dijo el canciller Bruno Rodríguez, porque la doctrina Monroe es lo que hace que ellos sigan pensando en el patio trasero, América Latina como el patio trasero, y no solo como eso, sino en un periodo histórico que está mostrando precisamente que la polaridad, no existe el unilateralismo, que ha dejado de existir, eso ya es pasado. Tienen que empezar a hacerse cargo de que la situación es esta. Entonces, yo creo que es muy importantísima esta gira de Lavrov. Además, él menciona en su agenda cosas muy claras, ¿no? Esa alianza estratégica con países como Cuba, ese respeto por Venezuela, la defensa clarísima de Venezuela, inclusive... Estela, permíteme, allí te planteo lo siguiente, y el escenario geográfico que resulta además fundamental, porque mira dónde lo dice, no lo dice desde Moscú. Estela, ¿me escuchas? Así. No te veo por un momento. Sí, no te veo por un momento, pero perfecto, te escucho con toda claridad. Lo que te decía, el escenario geográfico y donde se dicen las cosas en la diplomacia resulta fundamental, y resulta que Lavrov dice no al bloqueo económico, financiero y comercial en contra de Estados Unidos sobre Cuba, no a las acciones muy similares de Estados Unidos sobre Venezuela. Es decir, mantiene esta misma agenda de apoyo a esas naciones latinoamericanas, pero lo dice justo en una nación latinoamericana, no desde Moscú. Sí, precisamente creo que él en este momento les está diciendo claramente: aquí estamos nosotros, mantenemos relaciones, es decir, creo que es una demostración muy fuerte también para el mundo y para la misma Unión Europea, porque vos te das cuenta que la doctrina Monroe, porque esto también tenemos que explicarlo a la gente, esta doctrina Monroe es realmente la aceptación de que hay un proyecto geoestratégico de recolonizar este continente. América Latina y el Caribe para los norteamericanos, es un poco lo que se resume. Entonces, porque el hecho de que Estados Unidos significa, la doctrina Monroe, que Estados Unidos no quiere ninguna otra potencia negociando con esta América suya, y entonces esta América bajo su control. Y Europa mismo está tratando con este acuerdo del Mercosur y Europa, también tiene que pensar, creo que él hace esto también, Lavrov, para que reflexionen todos,
que reflexionen todos, que el mundo empiece a reflexionar sobre que ya se ha construido una multipolaridad de la que no hay vuelta en este momento. Entonces, y otra cosa que él hace muy presente, los negocios equitativos, los acuerdos respetuosos, en los avances que ha habido con Cuba, el momento, fíjate en el momento que llega, el momento, en estos momentos que se cumplen los 6 meses de Guaidó, que no existe más, pero también en el momento que reflota Estados Unidos como una amenaza, el tema de los ataques sónicos, que son una falsedad absoluta. Entonces, en este momento él está presente allí, pero además su paso por Brasil es muy importante, tanto como su paso por Surinam, que es un país que no existe para los latinoamericanos, no existe. Esto es una tragedia de cómo se borran los países en América Latina, pero lo del BRICS es muy importante también en este momento, porque él con eso dice, aquí también es una reafirmación de la multipolaridad, y este BRICS tiene futuro. Entonces hay un pragmatismo, pero bueno, dentro de una gran movida estratégica que lo caracteriza mucho a este canciller. Y creo que hay un mensaje para varios países de América Latina, y creo que hay un mensaje muy claro con de terminar con la violación de todas las reglas internacionales. Es bueno que se diga en este momento, cuando Israel está destruyendo las casas de los palestinos en Jerusalén. Esta es una tragedia muy grande. Lo que está sucediendo hoy es un hecho muy Sin duda, muy Estela, grave. esto que sucede con los palestinos, particularmente la referencia que haces desde hace algunos días, cómo en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, se destruyen estas viviendas, de qué manera lo hacen, pero eso no genera, fíjate, ningún titular de los medios de comunicación. Nada, no existe, es un tema invisibilizado. Pero Venezuela, Cuba y Nicaragua es un tema permanente. A nivel de medios de comunicación. Pero por eso en este momento que está sucediendo esto, por eso mismo pienso que es importantísimo la visita de Lavrov, que marca esta decisión clarísima de la Federación Rusa, como lo ha dicho China también, que ya ha dicho, bueno, ya no existen los patios traseros de nadie. De alguna manera, y considerar a América Latina es el irrespeto más profundo. Aplicar la doctrina Monroe de 1823 es un irrespeto para América Latina y para el mundo. Es imposible de que esto suceda en este momento de la historia del mundo. Entonces, sí, y fíjate que con respecto a esto hay algo más sobre lo que quiero pedirte tu reflexión, Estela, y es que algunos sectores de la derecha, y no me refiero solamente en Venezuela, otras partes de América Latina dicen, bueno, pero sí, ha sido Estados Unidos el que ha gobernado prácticamente a América Latina, ahora lo que quieren es que gobierne Rusia y China. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nivel existe de estas derechas para que hagan un planteamiento de estos? Es claro, ¿qué nivel de... No, lo trágico es que ellos saben perfectamente bien de lo que se trata, porque la dominación de Estados Unidos ha significado un genocidio para América Latina y uno de los saqueos más grandes, y la imposibilidad de instalar democracias verdaderas en todo el continente. Lo que vendría sobre nosotros si nosotros aceptamos toda esta situación, si no apareciera, si no hubiera aparecido en este periodo histórico la Federación Rusa, China, si no aparecieran estas potencias en este momento para equilibrar el mundo, hubiera sido un avance militar, político, la toma de nuestros países directamente, que es lo que quieren hacer con Venezuela. Y Rusia lo plantea claramente con negocios equitativos. Si vos estudias el lenguaje de Lavrov, les está diciendo mucho. Está diciendo, nosotros no venimos para saquear estos países. Creemos que se pueden hacer negocios perfectamente claros, perfectamente respetuosos, y eso es lo que queremos, es decir, crear otro tipo de mundo que no es el que precisamente plantea Estados Unidos cuando se plantea la recolonización en los términos en que estaba el ALCA, en que está en el Plan Colombia y todas estas cosas. Es un proyecto
de un avance brutal sobre América Latina. Y a mí me parece extraordinario el que se haya puesto clarísimo, porque estaban haciendo alguna propaganda algunos de estos medios afines a la política, a la guerra ilegal y contrainsurgente de Estados Unidos contra nuestra región, diciendo que, bueno, que Rusia se había desprendido de Venezuela. Increíble. Por estas horas, hace 2 días, dejaron salir en varios medios por aquí, por el sur, por el extremo sur, diríamos, algo así. Lo ha dicho claramente es su rechazo absoluto la política de Estados Unidos contra Venezuela y la necesidad, ellos apoyan también todos los diálogos y las necesidades de resoluciones pacíficas en este ataque profundísimo al diálogo que ustedes estaban hablando antes, que estuve escuchando. Y el diálogo de venezolanos con venezolanos y la intervención de potencias extranjeras, en este caso como la de Estados Unidos. Estela, debo despedirte, pero me queda, y sobre todo creo que para nuestra audiencia muy clara, cuál es la diferencia de Estados Unidos, en este caso de Rusia en particular, con respecto a los intereses en América Latina. Pensar en que realmente podamos tener relaciones de iguales en términos de gobiernos y de pueblos. Es importantísimo, y creo que es una mirada estratégica de un alto nivel diplomático y un ejemplo para el mundo escuchar atentamente el discurso que ha hecho Lavrov en estos últimos días. Esta noche, de hecho, continúa la agenda del canciller Sergei Lavrov desde La Habana, Cuba. Estela, gracias, un placer, buenas noches. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Y miren ustedes, le hacemos seguimiento permanente a lo que surge desde la mayor de las Antillas con la visita del ministro de Exteriores de Rusia a Cuba. Aquí lo tenemos. Cuba y Rusia expresan apoyo a Venezuela ante asedio de los Estados Unidos. Han externado este miércoles el amplio rechazo a la política hegemónica de Estados Unidos. Ambas naciones extendieron su apoyo al gobierno de Venezuela ante las hostilidades de Washington para desequilibrar al país suramericano. Esto se dijo en rueda de prensa conjunta. Los cancilleres cubanos y ruso expresaron su coincidencia en diferentes temas de la agenda internacional, la defensa de la paz, el papel de las instituciones internacionales. Lavrov comentó acerca de la situación en Venezuela, de la región latinoamericana, llamó a que los conflictos se resuelvan a través de soluciones pacíficas y sin el uso de la fuerza. Ahí está la información sobre la que ustedes pueden encontrar más en www.telesurtv.net. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a España, parece que se repite la historia. La investidura de un jefe de gobierno se convierte en un drama político cargado de incertidumbre otra vez. Nos preguntamos, ¿quién podrá salvar al PSOE del abismo de no lograr un acuerdo con Unidas Podemos? Revisamos esta crisis con el secretario general del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, Sortu. ¿Cuánto juega su agenda de reivindicaciones en este momento crítico para España? Lo revisamos en minutos. Estamos en Es Noticia. En Noticia a España, la investidura de Pedro Sánchez depende de cuántas cuotas de poder está dispuesto a ceder. El martes, la víspera, perdió la primera elección en el Congreso. Este jueves se enfrenta a otra votación sin haber llegado a un acuerdo con los partidos opositores. A continuación tenemos los detalles. Este martes, Pedro Sánchez perdió la primera ronda de votación para ser investido en su segundo mandato como jefe de gobierno español. Sánchez recibió 170 votos en contra, 124 a favor y 52 abstenciones, por lo que no alcanzó la mayoría absoluta necesaria.
La coalición Unidas Podemos, de quien esperaba el mayor apoyo, se abstuvo en la votación. Este jueves 25 de julio será la segunda ronda de votación en el Congreso y solo requerirá una mayoría simple. Sánchez necesita las bancas que Podemos retuvo en las elecciones de abril para lograr juntos a partidos regionales los apoyos necesarios para la investidura. El socialista no logró llegar a un acuerdo con la formación de Pablo Iglesias, que reclama la vicepresidencia del gobierno, que sería para Irene Montero, la número 2 de la formación y esposa de Iglesias. Además, pide las carteras de Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica e Igualdad, centrales en el gobierno. El PSOE solo estaría dispuesto a ceder la vicepresidencia y al menos un ministerio, y Podemos dice que no es suficiente. Otra de las piezas claves para que Sánchez pueda ser investido son los 6 escaños del Partido Nacionalista Vasco. Darán su apoyo a cambio de 2 requisitos: el avance del texto del nuevo Estatuto Vasco, un documento en el que se exige el traspaso pleno de todas las competencias pendientes y en el que se reclama la autodeterminación vasca, y el apoyo de los socialistas al PNV en las próximas elecciones municipales. Mientras, la coalición independentista Euskal Herria Bildu exige al futuro ejecutivo el traspaso de 36 carteras para el País Vasco y de otras 25 para Navarra. Quieren particularmente las relativas a prisiones y seguridad social. Los diputados ya anunciaron que se abstendrán de nuevo este jueves en la votación. Afirman que el objetivo es evitar cualquier posibilidad de un ejecutivo de la derecha, en clara referencia al Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ahí están los hechos. Valga decir que hay gran expectativa de lo que pueda suceder sin duda este jueves con la segunda investidura. Es un asunto que vamos a poner en contexto, que nos ayuda a analizar Arcaiz Rodríguez. Él es secretario general del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, Sortu. Arcaiz, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estás aquí por el Foro de Sao Paulo. Recién llegas a prepararse para el Foro de Sao Paulo. Quiero comenzar por allí inicialmente, luego entramos al tema que nos ocupa contigo. Por supuesto, aprovecharte para que nos ofrezcas de primera mano esta situación tan compleja que vive particularmente España. La agenda que ustedes traen para participar en el Foro de Sao Paulo como este gran encuentro de debate de las izquierdas a nivel mundial. Bueno, para nosotros, en primer lugar, es fundamental, ¿no?, el compartir debates y propuestas y experiencias entre todas aquellas fuerzas de izquierda, en esta ocasión del conjunto del planeta, porque, si no me equivoco, por primera vez van a participar en el foro, ¿no?, fuerzas de izquierda del continente africano, sí, y también del asiático, ¿no? A partir de ahí, nosotros queremos compartir, ¿no?, con todas estas fuerzas lo que a nuestro modo de ver son o deberían de ser, ¿no?, las prioridades de la izquierda en el conjunto del planeta, ¿no? En primer lugar, la defensa, ¿no?, de la soberanía de los pueblos, ¿no?, el levantar la bandera de la soberanía en la medida en que de no hacerlo, ¿no?, que es, por ejemplo, un hándicap que observamos en gran parte de la izquierda europea, pues se corre el riesgo, ¿no?, de dejar esa bandera, esa reivindicación, digamos, en manos de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? Ese es parte del gran riesgo que corren los pueblos en el mundo. Efectivamente. Entendemos que en estos momentos lo que se está produciendo por parte de las fuerzas, ¿no?, del neoliberalismo, de las élites económicas y financieras, es una auténtica agresión, ¿no?, a la democracia, o sea, un auténtico proceso de desdemocratización, o sea, un proceso, ¿no?, de concentración de absolutamente todo el poder de decisión en manos, como digo, de unas élites, ¿no?, económicas y financieras, y una sustracción, ¿no?, de toda capacidad de decisión de los pueblos, de las mayorías sociales, ¿no? De ahí que, bajo nuestro punto de vista, sea fundamental, sea vital, como digo, levantar la bandera de las soberanías, ¿no?, nacionales, y la bandera de la soberanía popular como reivindicación, digamos, que plantea, ¿no?, la recuperación de poder político, la traslación, ¿no?, de ese poder político a manos de la gente, para que sean los pueblos los que pueden aplicar y poner en pie otras políticas económicas y sociales. Claro, nos dices todo esto y necesariamente revisamos España, porque estamos hablando de poder
Podemos, que después del año 2015, hace 2 para ser más exactos, comienza a encontrar una alianza con Izquierda Unida, aparece entonces el año anterior Unidas Podemos y se configura como un partido de izquierda, pero también muy criticado porque comienza a asumir posturas de la política tradicional. Y por allí quisiera comenzar a preguntarte que si esto es parte también de la problemática que está viviendo actualmente en términos de crisis política e institucional España. Bueno, lo que estamos observando, bueno, con este, en fin, ínterin, ¿no? En el cual el Partido Socialista y Podemos no están siendo capaces, ¿no?, de alcanzar un acuerdo de gobierno, digo que parece que tristemente no podemos volver a estar asistiendo bueno, pues a esa incapacidad, ¿no?, me atrevería a decir que congénita, ¿no?, de la izquierda en términos amplios, ¿no?, española, para bueno, hacer a un lado, ¿no?, o dejar a un lado aquellas cuestiones que pueden ser menores o secundarias y centrarse en los intereses partidarios, los intereses de carácter netamente políticos, sin entender que hubo una cantidad de gente que votó por ellos en busca de poder avanzar ante una cantidad de problemas. ¿Qué es lo que les pasa? Porque pareciese que se repite la historia, pero con otros rostros. Ahora, estos que dicen que ser de izquierda y los otros que sí, evidentemente, eran la extrema derecha del país. Pues es difícil saberlo, ¿no? Porque, como bien dices, ha habido un mandato muy claro, ¿no?, por parte de una mayoría de la sociedad española, sí, que entiendo, no entendería, ¿no?, ni qué decir ya la sociedad catalana o la sociedad vasca, ¿no? Como digo, que no entendería que no fueran capaces, ¿no?, de ponerse de acuerdo y de conformar una alternativa de gobierno en España que enfrente o frene, ¿no?, el ascenso de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? A partir de ahí, repito, pues no sé qué es lo que puede estar pasando, pero desgraciadamente parece que se están acercando, ¿no?, al abismo, ¿no? Y parece que de continuar en esa senda o en esa línea, pues cada vez adquiere mayor digamos, vigencia, ¿no?, o probabilidad, pues un escenario de repetición electoral que a nuestro modo de ver tan solo beneficiaría a la derecha y a la extrema derecha en la medida en que podría concederles o conferirles, ¿no?, una segunda vuelta. Porque ellos sí logran cohesionarse cuando se necesita, cuando les corresponde. Y nosotros entendemos, como lo hemos visto, que de haber unas nuevas elecciones en el Estado español, seguramente la derecha y la extrema derecha no volvería a cometer el error de acudir por separado. Claro. Seguramente intentarían, quizá no en todas las circunscripciones, no en todas las provincias, pero sí en aquellas en las que hay en juego menor número de diputados, intentarían acudir en confluencia. No te veo en términos ni un poquito optimistas en lo que pueda suceder este jueves con la segunda sesión de investidura. La política no es matemática, pero si lo calculamos de esa manera, un poco matemático, ¿crees que tampoco van a dar los votos? Siempre queda esperar que tanto el PSOE como Podemos valoren los riesgos, como digo, de una nueva convocatoria electoral que podría en esta ocasión sí concluir pues con una victoria de las derechas, ¿no? Siempre queda, como digo, pensar que bueno, ante ese escenario pues tarde o temprano serán capaces, como digo, pues de ceder, claro, tanto uno como el otro, y de alcanzar un acuerdo, ¿no? Para movimientos como el que representas, ¿esto qué significa? Esta crisis generalizada, ¿qué significa en el país? Bueno, nosotros la reflexión que venimos haciendo ya de un tiempo a esta parte es que el Estado español se encuentra inmerso en una crisis muy profunda, ¿no? Es una crisis que tiene que ver fundamentalmente... ¿De cuánto tiempo atrás calculas o de qué tiempo le dirías, qué año, para mirar en esa retrospectiva? Pues yo pienso que el punto de inflexión fundamental es el 1 de octubre, ¿no?, del año 2017, ¿no?, en la que se celebra el referéndum de independencia en Cataluña, ¿no? Y que el Estado, digamos, responde bueno, con una represión, ¿no?, desenfrenada. Yo diría que ese, si quieres, ya es el momento en el que se visualiza en toda su dimensión esa crisis, ¿no?, que viene de atrás y que tiene diversos factores en su origen, ¿no? El primero está en la propia lucha, ¿no?, del pueblo vasco durante décadas, ¿no?, en defensa de su soberanía, del derecho, ¿no?, que le asiste a la autodeterminación. A eso hay que añadir, ¿no?, digamos, la crisis, ¿no?, económica internacional que estalla en el 2007, 2008, pero que en el caso del Estado español pues tiene características propias y que da lugar a una realidad y a una situación social realmente complicada. Y por último, citaría bueno, pues, lo que constituyó, al menos en un primer momento, ¿no?, toda una impugnación, ¿no?, del sistema político español o del régimen del 78, tal cual lo denominamos nosotros, ¿no?, que fue un poco bueno, el 15M y toda esa, digamos, reacción no progresista
vista a esa crisis, ¿no? Como digo, estalló ya en el 2008, ¿no? Esos factores son fundamentalmente los que están en el origen de la actual crisis, ¿no? del Estado español, ¿no? Citaría uno más, y es el propio cambio de estrategia, ¿no? que opera el Movimiento de Liberación Nacional Vasco en el sentido de transitar, ¿no? de una estrategia de corte político-militar a una estrategia exclusivamente política y democrática, y que lo que hace es, al desaparecer, digamos, el enemigo interno, ¿no? del Estado español, que hasta entonces era ETA, ¿no? Con ese movimiento, como digo, lo que consigue... Pero necesita encontrar otro enemigo. Eso es lo que provoca, ¿no? Ese ahora movimiento es que ahora, estallan todas las contradicciones internas, digamos, del Estado español, y aflora esta situación de, bueno, ingobernabilidad. Y parece entonces que en este afloramiento el enemigo es el independentismo catalán, y bien citabas un momento específico, y es el referendo independentista. Bien conocemos todo lo que ha sucedido. ¿Qué tanta inspiración queda de lo bueno, de los errores, de la creación, del ímpetu, de todo lo que sucedió en relación con este proceso independentista de los últimos 2 años para el País Vasco? Bueno, en el País Vasco ha tenido un efecto muy importante, ¿no? Qué duda cabe, en la medida en que, bueno, el pueblo catalán, el pueblo de Cataluña, ha conseguido llegar bastante más lejos de lo que hasta el momento, por ejemplo, ha conseguido el pueblo vasco, ¿no? Nada más y nada menos que a la celebración de un referéndum de independencia y a proclamar, ¿no? La independencia. Y a proclamarlo. Bien, todos sabemos, ¿no? Y todos conocemos, bueno, pues de qué manera, ¿no? reaccionó el Estado español, digamos, a ese ejercicio, ¿no? democrático de la sociedad catalana, ¿no? Reaccionó pues con una violencia y una, digamos, represión inusitada, ¿no? A partir de ahí, este nuevo escenario, ¿no? de bloqueo, ¿no? del propio proceso soberanista, independentista catalán, pues también se ha dejado ustedes sentir... muy de cerca, le ponen mucha atención. También se ha dejado sentir en Euskal Herria, en la medida en que el Estado español, digamos, ha fijado precio, ¿no? a cualquier intento bueno, pues de alcanzar, ¿no? la soberanía. Y un precio con manejo judicial. Efectivamente. ¿Y de qué manera? Efectivamente, le ha puesto, como digo, un precio muy elevado. Sí. Estamos hablando de condenas de probablemente 20 y 25 años de cárcel, ¿no? que son aquellas que seguramente van a terminar imponiendo a los 9 líderes independentistas, hay que recordar, cargos electos, democráticamente electos por una mayoría de la sociedad catalana, pero como digo, lo más probable es que terminen recayendo en ellos condenas realmente duras, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado español, en definitiva, lo que está haciendo es fijar precio a cualquier intento, por democrático y por pacífico que sea, de alcanzar o conquistar la soberanía, ¿no? Entonces, eso también se ha dejado sentir en Euskal Herria, en la medida en que nadie desea, ¿no? Tener que pagar un precio de esas características simple y llanamente por poder hacer valer derechos democráticos, ¿no? A partir de ahí, nosotros pensamos que el proceso de Cataluña está lejos de haber concluido. Sí que es cierto que en estos momentos se está viviendo una situación, digamos, bueno, de reflujo, de incertidumbre, de división, incluso entre las propias fuerzas independentistas, pero tenemos el absoluto convencimiento de que es cuestión de tiempo, de que van a conseguir elaborar, construir una nueva hoja de ruta, digamos, en común, y de que tarde o temprano el Estado español va a tener que enfrentar, en términos democráticos, los conflictos vasco y catalán. De la única manera en que cabría hacer y afrontar en democracia, que es dando la palabra, ¿no? tanto a la sociedad catalana como a la sociedad vasca, para que éstas puedan decidir libre y democráticamente su futuro. Cuando hay un Estado, que en este caso es el español, que dice que todos caben dentro del país. Para despedirte, quiero pedirte tu reflexión con respecto al debate realmente de fondo. ¿Por qué no se da de una manera extendida y profunda en el país la república versus la monarquía? Nosotros, de hecho, lo que reivindicamos no es tanto la monarquía, digamos, la república, ¿no? en el Estado español, como las repúblicas. O sea, nosotros venimos planteando históricamente que todos los problemas del Estado español se deben fundamentalmente a una cuestión, y es a su no reconocimiento de su carácter plurinacional, porque el Estado español realmente es un Estado plurinacional, no hay una única nación, a pesar de lo que digan, ¿no? tanto el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, el Partido Socialista, que en eso está de acuerdo. No hay una única nación, como digo, llamada España, no, hay diferentes naciones, como son Cataluña, son Euskal Herria, y todas ellas deberían tener derecho a poder, digamos, aspirar, ¿no? a ser lo que quisieran ser. Es decir, lo que nosotros decimos es, la sociedad catalana y la sociedad vasca tienen derecho a autodeterminarse, y a partir de ahí, evidentemente, nosotros defendemos un proyecto político republicano para la sociedad vasca, para la sociedad catalana, y que duda cabe también para
la sociedad española. De ahí que nosotros digamos que el debate no es tanto monarquía o república, como monarquía o repúblicas, en plural. Una para cada pueblo, para cada nación del Estado español. Muchísimas gracias. Con esa claridad te despido. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros. Lavado de dinero, con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, para decírtelo en un chat, para eso lo digo de frente. Se tiran a los caseríos, a los puntos de droga, les rompen las casas y por ellos nadie aboga. Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza. Estos criminales le hacemos una redada en Fortaleza. Si el pueblo entero quiere que te vayas, cara dura, y tú te quedas. Y que se enteren todos los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente, homofóbico, embustero, delincuente. A ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Vamos a prender en fuego a tu gabinete. Los títeres guardan la corte y sacan. Te sacamos, claro, te sacamos.